Y los 5 proyectos finalistas de ese concurso, que han sido adjudicados el lunes, se presentarán hoy día en formato pecacucha, entonces van a ser presentaciones muy cortitas de 6 minutos, más o menos, y para después cerrar con algunos comentarios de Marcelo, de Manuel y de Mosé, que quizá también se reconectarán un poco a las presentaciones que hemos visto hasta ese momento, ¿no? De los proyectos que ellos mismos han presentado y han liderado. Quería invitar también a ¿dónde está? ¿Sí? Pedro García del Barrio, que, bueno, después va a moderar la conversación, lo vamos a buscar. Lo dejo con Cristian Moreno. Muchas gracias. Gracias, Enet. Buenas tardes ya. Antes que todo, agradecer al equipo de la Bienal por invitar a Puerto Valparaíso a participar de esta Bienal de Arquitectura, que vemos que es una enorme oportunidad de ver los problemas que existen en una ciudad-puerto como es Valparaíso y el territorio del Gran Valparaíso. Bueno, y 4 universidades locales: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Universidad de Playa Ancha, Universidad de Viña del Mar y Universidad Federico Santa María, en la cual, a través de la modalidad Think Tank, nosotros hicimos todo un trabajo sobre el territorio del borde costero del Gran Valparaíso. Entiéndase como la conurbación de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar y Concón. Tal como les decía, esta iniciativa nace en la convocatoria a la universidad del año 2014 y se materializa en la etapa 1 del año 2015, y principalmente producto de la necesidad de expandir esa mirada ya no solamente sobre la comuna de Valparaíso, sino que sobre la bahía del Gran Valparaíso. ¿Por qué la empresa portuaria de Valparaíso propone una iniciativa como es Valparaíso Puerto Plus? Bueno, nosotros vemos 3 cosas muy importantes. Primero, sabemos que estamos en una región portuaria, universitaria y patrimonial, que son los motores de desarrollo de esta zona mayormente. Sentimos también que debemos fortalecer el vínculo entre las principales actividades de la región, que son las 3 mencionadas anteriormente, y también respondemos a un anhelo de parte de la academia de estrechar lazos y crear puentes de colaboración. Nosotros como empresa portuaria trabajamos con muchas universidades, pero nunca lo habíamos hecho de manera conjunta, que es lo que fue la etapa 1 del 2016. Cada universidad de las 4 que mencionaba anteriormente hizo un trabajo individual en grupos de trabajo, donde hicieron una propuesta, cada una de ellas, sobre el territorio de Gran Valparaíso. Esas 4 propuestas posteriormente fueron sometidas a un comité científico, donde todos opinaron respecto a cada una de ellas, y hubo invitados externos como autoridades, entidades gremiales, etcétera, que también aportaron sobre esas propuestas. Y finalmente se hizo a fines del año pasado un simposio internacional donde se expuso el resultado de este ejercicio. Rápidamente, los proyectos de las universidades. Pontificia Universidad Católica abordó todo el tema de drenaje y retención de agua, lluvia en el territorio, para el mejoramiento de la calidad medioambiental de las ciudades. Universidad de Viña del Mar trabajó todo lo que es conectividad intermodal, proponiendo un tranvía entre Viña del Mar y Concón, y aparte el concepto muy interesante de la marca ciudad o city branding sobre el Gran Valparaíso. La Universidad Técnica Federico Santa María trabajó los espacios públicos ante los riesgos de tsunami, con y sin tsunami. Y lo que es la Universidad de Playa Ancha trabajó lo que se denominó implantes de Ludo Salud, que es en el fondo infraestructura o equipamiento deportivo sobre los espacios públicos para niños y tercera edad. Todo este trabajo terminó en la publicación del libro El Bordemar de Valparaíso. Ahí está el link abajo, ustedes pueden visitar esa página y descargarlo gratuitamente. Y este libro tiene en el fondo la singularidad que recoge cada uno de los 4 proyectos, y aparte un trabajo cartográfico bien interesante que se hizo sobre el Gran Valparaíso en la conurbación de estas 3 comunas. Bueno, ¿en qué estamos hoy con lo que es etapa 2? ¿Ya? Antes que todo, hablar del territorio. Hoy día se ha hablado bastante de esto, pero el Gran Valparaíso tiene un tema que es jurisdiccional, que todos sabemos que son los límites urbanos de cada una de las comunas, ¿ya? En la cual tenemos 3 bordes costeros distintos, ahí están indicados sus longitudes, y una cantidad de habitantes que hace uso y tensiona ese borde costero, todo dentro de lo que se denomina Bahía del Gran Valparaíso. Esto estamos hablando de una extensión que va de Laguna Verde hasta la desembocadura de la Concagua. ¿Qué es lo que hace el concurso? El concurso entiende estas 3 comunas como el territorio del Gran Valparaíso, ya no el límite jurisdiccional físico,
y lo que hace es que los bordes costeros parciales los extiende en un borde costero de aproximadamente 42 kilómetros. 25 hectáreas que se van a recuperar para la ciudad, a tener presente que ciudades como países como Finlandia, por cada familia existe una embarcación. Bueno, Viña, Valparaíso y todas las ciudades del interior podrían tener una embarcación por familia y venir a disfrutar a estas plazas en la cual van a poder entrar en comunicación, en crecimiento y en desarrollo con el mar, ¿cierto? Que es lo que de alguna forma históricamente no tenemos. Ahí se ven los ejes transversales también, se ve la proyección de 8 Norte, se ve la proyección de 5 Norte, después Playa Recreo, Playa Miramar también, 19 Norte, 15 Norte, que son los ejes transversales, y la trama de alguna forma sale a este corredor de tránsito de eje longitudinal. Aquí se ve la recuperación de Punta Osa con 35.900 metros, que es la recuperación de suelo. Hay un edificio emblemático, podría ser un acuario o cualquier otra cosa, un edificio que de alguna forma sea público y forma parte de estos hitos que muchas veces son detonadores arquitectónicos en la misma ciudad. Bueno, aquí dos accesos pendientes, acceso a Cabritería, acceso a Rodelillo. Uno acceso a Rodelillo a lo que es el Marga Marga, el acceso a Cabritería a lo que es el borde costero. Son los dos pendientes entre los accesos que actualmente están consolidados en la ciudad. Y aquí el tercer eje que subyace a los ejes anteriores, que es proponer realizar otro trazado en la subterra desde la altura de Miramar, Caleta Barca, ¿cierto? Y generar dos estaciones en Pedrero y Yolanda, que son estaciones intermedias de cerro, seguir hasta Avenida Argentina con Pedromón y proyectar el eje Pedromón con 1 metro hasta Aduana, y de ahí con un gran teleférico que pasa hasta el lado de la recuperación de suelo de Rubén Darío. Al otro lado ahí vemos la Escuela Naval, vemos ahí al lado debiese estar el hospital psiquiátrico, están las dependencias de la Universidad de Valparaíso y el estadio. Bueno, y todo ello para poder generar el desarrollo del maritorio urbano en la subsuelo y en la subterra para este gran desarrollo de Valparaíso, Viña del Mar y todo lo que es el interior. Muchas gracias. Invitamos al último equipo, Pasear el Mar, que entiendo expone Ramón Fernández. Gracias. Muchas gracias. Quiero empezar pidiendo perdón porque realmente lo que nosotros vamos a presentar aquí es un proyecto de intervención, es un proyecto más teórico, porque desconocíamos el lugar, ¿no? Cosa tan importante, y también porque en las exposiciones que nos han precedido hay una arquitectura de atmósfera que este proyecto no tiene. Yo creo que esa condición organoléptica de la arquitectura sensible, y que evidentemente cuando hemos llegado aquí hemos reconocido, ¿no? Esa explosión de olores, de sabores, de aire, pues todo esto de momento no está aquí. Bueno, también voy a desistir de explicar un proceso complicado o un resultado complicado de proyecto. Más bien me voy a ceñir a la estructura más teórica en la que ha estado o está estructurada la propuesta. Para una intervención contextualizada siempre pensamos en el lugar como un depósito de conocimientos, una nube de datos. En nuestro caso, para Valparaíso, son concretamente 12, las correspondientes a las 12 áreas de conocimiento que nos suministraron las bases del concurso. Cada una por separado está de alguna manera refiriendo una especificidad del territorio. Plantear una acción sobre el lugar requiere de un análisis complejo, compuesto de varios de estos elementos, estableciendo entre ellos una relación transversal, en base a unas demandas concretas, establecidas por los habitantes de Valparaíso, moradores y visitantes. Nosotros hemos estudiado las siguientes.
Atender una necesidad, conectar. Solucionar un problema, proteger. Ver cumplido un deseo, pasear el mar. Frente a una diversidad de respuestas a estas cuestiones, preferimos dar una sola respuesta necesariamente compleja, respuesta única, realizada con 3 herramientas básicas del proyecto: infraestructura, movilidad y equipamiento. Un único concepto formal, la infraestructura territorial elevada, de significado diverso. Esta estructura se materializa construyendo un paseo elevado sobre los tinglados portuarios, haciendo así realidad el deseo de pasear el mar. La infraestructura protege, conecta y equipa la ciudad en el bordemar, resolviendo accesibilidades a nivel del mar y planteando evacuaciones verticales en las cotas altas de la ciudad para seguridad de sus habitantes. La seguridad frente al fuego o la seguridad frente a tsunamis. La movilidad constituye la herramienta que vertebra el territorio. Acerca y conecta más de 35 kilómetros de borde costero utilizando un medio de transporte ecológico, sostenible y económico, libre de transbordo. Proponemos una estación intermodal metro-trolebús en las inmediaciones del reloj de Flores. A lo largo de la línea costera se dan varios sistemas, un sistema combinado de trole con guía en circuito propio. Concretamente, en este sector, la infraestructura se conecta con elementos del entorno construido y es soporte. Bajo él se resuelve pues todo este sistema de tranvía, perdón, de trolebús. Al norte y al sur, Camino de la Pólvora, el Camino de la Pólvora y también en Concón, el sistema es de trole con, sin tracción eléctrica. Sería un sistema de diésel y el enlace con Laguna Verde se propone desde un punto estratégico en el Camino de la Pólvora un teleférico que de alguna manera sobrevuela lo que entendemos que puede ser un parque y también unas perspectivas muy atractivas sobre ese borde de cara al turismo. El equipamiento, la infraestructura, no solo es un instrumento o medio de conectar y proteger en el territorio, también es infraestructura para el equipamiento de espacios públicos, un paseo litoral de 5,5 kilómetros y una plaza de bordemar, que es lo que nosotros proponemos. Esta plaza se haría sobre la terminal ahora mismo de pasajeros y contaría con una superficie de más de 6.000 metros cuadrados. También es estructura, un instrumento adecuado para proponer espacios de actividad para el ciudadano que complete la oferta que actualmente se da y potencia actividades nuevas, habitando el interior de la estructura de formas diversas en una superficie de más de 100.000 metros cuadrados. Serían estos elementos que podrían acoger espacios deportivos, espacios
dedicados a aparcamientos en las inmediaciones del puerto, o también de oficina y comercio. Al final, estos tres conceptos que se estudian por separado, tanto el conectar como el proteger, como el desear, pues se estructuran en este paseo elevado donde se dan cita pues, espacios públicos y espacios interiores de iniciativa pública y privada. Buenas tardes, gracias. Bueno, muchas gracias a todos los seleccionados y felicitaciones para ser parte de esa segunda etapa, y estamos todos curiosos de ver cómo avanzarán los proyectos. Dejo la palabra a Pedro García del Barrio, que introducirá también para algunos comentarios sobre el proyecto, y dará la palabra también a Marcelo, Mosé y Manuel. Muchas gracias. ¿No funciona? No. Hay que poner on, quizás. Bueno, buenas tardes. En este momento en que ya todo el mundo está pensando en el almuerzo, pues me voy a obligar a ser absolutamente breve. Los convocados al concurso ya se han explicado. Espero que con las dificultades de estos brillos hayamos podido entender los proyectos, sobre todo los que ahora os pedimos al asalto que opinéis sobre ellos. Pero desde el punto de vista de los convocantes, decir 4 cosas. Primero, coincido con muchas de las personas que habéis hablado hasta ahora que el contexto de Valparaíso es el contexto, una vez que ya uno aterriza en el continente, ser conscientemente uno de los extremos del corredor bioceánico. Segundo, cuando ya salto la cordillera viniendo desde Buenos Aires, Valparaíso es el puerto de Santiago, y Santiago es la city de Valparaíso. Yo desde la primera vez que escribí el concepto San Valpo en el 2005, cuando hicimos la guía de arquitectura de Santiago, de Valparaíso, creo que es la capital completa, que ninguna de las dos ciudades que hasta ahora compiten o se quejan la una de la otra, el futuro es la sinergia. Tercero, que una vez que ya estamos en Valparaíso, Valparaíso es el gran Valparaíso. Yo desde mi ventana en Cerralegre solo veo una ciudad que va desde Concón hasta Laguna Verde, que me la tengo que imaginar porque me queda detrás de Playa Ancha. Creo que voy por la quinta. La quinta es que hay acumulado 3 verbos que hasta ahora son la imagen del conflicto, que es mirar al mar, llegar al mar y pasear por el mar. Esta metodología que estamos planteando, que ha conseguido que por primera vez, creo que por primera vez, porque me lo decían ellos mismos, las 3 municipalidades y el gobierno regional se sienten en la misma mesa a escoger los proyectos que quieren desarrollar. Eso creo que se debe de valorar. Y finalmente, una cuestión que tiene que ver con qué es primero el plan o la institucionalidad. Sabemos que en Chile en este minuto se ha llegado ya a la convicción política de que es necesario ver las conurbaciones, ver las áreas metropolitanas y ver la planificación del territorio desde lo regional. Pero yo no tengo paciencia, será por la edad, de esperar a que esas instituciones lleguen. Creo mucho más en el plan, y que de ese plan las autoridades se puedan poner de acuerdo. Con eso, necesaria explicación por parte de los convocantes, os pediría a vosotros
que nos dierais una opinión sobre los proyectos que acabáis de ver o sobre si estamos muy equivocados en el enlace o en el enfoque que le estamos dando a esta convocatoria para tener una colección de proyectos que finalmente conviertan el conflicto en el acuerdo y el deseo en realidad. Gracias, y os doy la palabra en el orden que vosotros queráis. Yo no sé si hemos arreglado el micrófono o no. Me pasaron. Arranco. Con el pase de micrófono. Bueno, lo formal, felicitarlos porque me imagino que todos habrán trabajado mucho, estos 5 equipos, y deben tener depositadas muchas esperanzas, me imagino, respecto de todo lo que han producido. Y a nosotros nos toca la dura tarea de opinar sobre unos proyectos que, en primer lugar, sería saludable, no sé si apagando las luces o qué, pero creo que ya que empezó hace tan poquito la Bienal, encontremos un modo todos juntos de que los arquitectos podamos ver las cosas que hacemos, porque realmente es tremendamente difícil para los que vemos las cosas por primera vez. No sé si por ahí apagando, no digo hacerlo ahora, pero apagando las luces o algo, habría que buscar una forma de que las cosas se puedan ver. Digo esta dura tarea porque, por supuesto, conocemos esta ciudad, un poco más, un poco menos, estos 3 invitados que estamos opinando, y vamos a dar algunas opiniones respecto de lo que pudimos entender. La primera observación respecto de los 5 proyectos, por lo menos en mi apreciación, es que hay como una clara diferencia entre los primeros 3 y el 4 y el 5. Discúlpenme que no aprendí todavía los nombres de ustedes, pero claramente el 1, 2 y 3 hacen una mirada que ahora voy a ampliar, y el 4 y el 5 otra. Y esta mirada me parece que tiene que ver con, yo casi hablaría de un paradigma de época. Digo, en términos mundiales y en términos globales, el paradigma de época que estamos transitando tiene que ver con el cuidado de este planeta y una relación amable con el ambiente y la naturaleza. Digo que es un paradigma global porque creo que todas las producciones de cultura que tiene el hombre en este tiempo básicamente están atravesadas por esta condición. Y en ese sentido me parece que el proyecto 1, 2 y 3 son más contemporáneos en términos de entender esta cuestión básica que es el paradigma de esta época y las relaciones que uno tiene con el ambiente, con los medios naturales y con las operaciones que uno hace sobre el territorio, la ciudad y la naturaleza. En ese sentido, tanto el proyecto 4 como el proyecto 5 me llevan a reflexionar si definitivamente es necesario tanto esfuerzo para reconvertir una operación de un pedazo de ciudad tan amplia y tan delicada en alguna medida en su relación de borde-mar. Puesto a opinar sobre estos primeros 3, que de algún modo son los que por ahí más me interesaron, me parece que son 3 proyectos absolutamente complementarios. Uno podría imaginar, y disculpen a los autores de los proyectos, que el proyecto primero, que es un proyecto de sistemas perpendiculares que elige 5 puntos y después los desdobla en 12 estaciones a lo largo de este frente costero, y que lo que hace es meter el agua adentro de este espesor, o sea, no llevar la ciudad hacia afuera, sino meter el agua hacia adentro, convive perfectamente con el segundo proyecto que contaron, que básicamente aborda un sistema de conectividad lineal paralelo a la costa,
y define una operación de enclaves de determinados barrios en determinados lugares característicos, incorpora la conectividad por tierra e incorpora otra condición que es sumamente obvia y evidente, que es la conexión por mar. Y el tercero, que de alguna manera amplía, construye todo el sistema y aborda otros temas también para mí interesantes, que son el problema de la catástrofe con el control de las olas y una serie de cuestiones que tienen que ver de la memoria del Parque del Humedal y una serie de cuestiones que tienen que ver con una mirada también bastante amplia, completa y contemporánea. En ese sentido, digo, me interesaron un poco más estos tres proyectos que me parecen más contemporáneos en su mirada en términos de la situación esta más completa y abarcativa sobre la complejidad que tiene un problema de esta dimensión. A ambos tres les reclamaría, no tanto al 2, porque el 2 lo resuelve o lo cita por lo menos, la relación con el puerto. Digo, es impensable imaginar que uno piensa todo este frente costero y no tiene una opinión decidida acerca del puerto, de qué va a pasar con el puerto o de qué sería lo mejor que pase con el puerto. Salvo la opinión del 2, no vi en los otros alguna opinión tomada respecto a esta condición que me parece que en términos de profesionales, intelectuales y urbanistas comprometidos con el desarrollo de toda esta pieza, la operación sobre el puerto tiene que tener una opinión un poco más definida. Dejo lugar, sigo dejando lugar. Okay. Okay, thanks. Thank you for inviting us to this debate. It is very difficult because we don't know the place, we don't know the brief, we don't know anything about the competition, just the tale, I mean, the narrative that explain it to us, the phases of this important urban transformation. Although it's always interesting and is an occasion to learn something about the city. I partially agree with Marcello about the nature of the three projects. I would say two. The first, the first one and probably the third one, but also the second more sensitive with the nature of the place, of the landscape, with the value of the landscape. And obviously, we are sympathetic with this approach to the city. The other two projects are more super infrastructure, something that looks like old-fashioned, but also can be interesting for me in a way, especially referring to the last one. I mean, the question that I, as an Italian person that comes here for the first time and see, I mean, I'm expert of projects, but I saw the city and I see those projects, and for me there is sort of a lack of the figure of Valparaiso in all the projects. Maybe just the first one is strongly referred to the local landscape, but also it's clear for a person arriving from outside that Valparaiso has a sort of double nature. Now, the hills and the self-built city, or spontaneous city on the hills that goes down to the sea with all those colors, materials, and
sort of a big happiness of life represented in a solid form of spontaneous place to live. And the flats, that is rational, infrastructure, and like two parts, and then the bay, that is fantastic as a landscape. And so it's strange that a project for the seafront doesn't relate so strongly with those nature, with this double nature of the city, and with the real value of landscape that are, for me, linked to the uphill part and to the water, to the ocean, to the bay. Maybe the first one, but I can't appreciate so much because I don't know every one of the 5 large-scale intervention and of the 12 medium-scale intervention. I think it's a good strategy, but the reason for me an emerging figure, new figure of the bay that can accompany the whole project. The second one for me is a very optimistic project because, yes, it's contemporary, but then at the end, in the way in which I can understand from the presentation, is very take care of functional space. It's like a zoning or a conceptual zoning project with zones and links. And I mean, I'm not so optimistic towards these strategies. The third is very similar to the first from a certain point of view, but also more monumental. I mean, gives hope to architecture, to urban design project, to be able to characterize some part of the city. And I don't know, in the whole program, in the process of the construction of this big project, if you can keep all those qualities in reality. And then I don't want to speak about the fourth because for me it's a very risky project. I mean, in Italy we have many experiences to move the bed of rivers, to canalize, and every time nature retake its place. And I think that nature here and climate change is much stronger than we have in Europe. And so I'm like scared about this program. The last one for me is an infrastructure that can generate doubts because all the trolley, the parking lots, the boulevard, everything is put it on this line that goes along all the bay. But there is, for me, some intuition in that. The first is in the section. I mean, the fact that the city has a strong section and that you can conceive a sort of eye line, coastal eye line at that level that puts together the slope with the view of the sea overstanding on the functional part of the harbor. And this is not bad. I mean, like if you imagine this like a flying carpet, like a sort of burglar marks in a different level, but it's not like that in the project, I understand, because in the project it's very schematic. But if this infrastructure maybe could be
maybe not that long, and realize as a new emerging urban figure, really like a carpet that links the hills direct to the view of the sea, is not so dramatic. I mean, it's dramatic in the relationship with the landscape, but for example, in many harbors, I remind in Genoa there was in 700 the same structure that they call the terrazzette. It was a sort of floating boulevard. And in Barcelona too, the new Porto Olímpico. I mean, that idea has, for me, something that can come out to a strong identity in the city. Vamos a ver si podemos contribuir a la causa. Bueno, yo supongo que estamos en un momento de debate, supongo también que los equipos que han trabajado muchísimo, ya se ve, pues esto de que lleguen tres señores que apenas saben mucho y den opiniones, pues bueno, siempre crea una cierta incomodidad también para nosotros, y por lo tanto entiéndase que todo esto es como una reacción así de modo directo y sin haber profundizado mucho. Yo la verdad es que he disfrutado mucho, la seriedad de todos es altísima, la implicación, y he disfrutado mucho en muchos momentos, debo decir, honestamente lo digo. Yo también tengo la impresión de que me falta un proyecto. O sea, aquí hay como 5 proyectos bastante interesantes, hay cosas muy interesantes, pero me falta un proyecto. Me falta el 6º proyecto, que de alguna manera para mí sería el que, un poco lo que tú reclamabas, el que, digamos, responde al tema realmente, digamos, de la nueva escala del puerto. Eso no quiere decir que no estén bien estos proyectos, están muy bien y hay cosas que realmente son muy interesantes, ¿no? Pero hay una familia de proyectos, se ha dicho antes, que para mí son como épicos, ¿no? Como muy confiados en los grandes proyectos y en la infraestructura, las infraestructuras. Otros son más líricos, tienen que ver más con una cierta sensibilidad ecosistémica. Enténdase siempre que ninguno es para mí contingente, ni todos tienen una ambición, o sea, pero digamos que unos son más épicos, vuelvo a decir, otros son más líricos. Me falta un poco el proyecto astuto, el proyecto un poco que juega no con la épica ni con la lírica, sino con la estrategia, o llámense con una estrategia táctica o con un tacticismo estratégico, pero aquel que es capaz de trabajar, como digo, con una visión a lo mejor no tan interesante, aquel proyecto que sería como la columna vertebradora, donde estos proyectos entrarían porque son más buenos en algunos aspectos, ¿no? Pero quizá sería más un proyecto de programación incluso, ¿no? Voy a intentar responder de un modo muy concreto y intentaré ser breve. 1. Se ha hablado de una nueva escala. Yo, Marcelo Chapó, no lo conocía mucho y es que me ha dejado alucinado algunas cosas porque teníamos cosas muy parecidas. La primera, esta escala, que también la has introducido tú, de decir que ya no trabajamos con Valparaíso, trabajamos con, no sé si es Valbicón, o es Santiraíso, o es Bueval. Pero estamos trabajando con algo que tiene que ver con una escala ya ni tan solo metropolitana, sino metapolitana, donde los territorios son elásticos, y siendo una escala metropolitana, y lo es, y tiene que ver con una localidad que es esta, pero al mismo tiempo hay una elasticidad hacia otros territorios que tiene que ver con la geologística, con la economía, etcétera, ¿no? Incluso con el turismo, ¿no? Y en este sentido, esto da una gran ambición a una acción sobre este puerto. La acción sobre este puerto, para mí, tiene que ver con las plataformas de carga. ¿Dónde se ponen las plataformas de carga? A mi modo de ver, las plataformas de carga, a mi modo de ver, se han de lateralizar. Se han de lateralizar, se han de mantener. Hay un puerto, tiene comercio, tiene intercambio. Esto es lo que es un puerto, una puerta. Una puerta de relaciones humanas y también una puerta de relaciones económicas, comerciales y, ¿por qué no?, de desarrollo, ¿por qué no?, incluso inmobiliarios, lo apuran, turístico, inmobiliario y tal. Pero esto tiene que ver con unas infraestructuras. Estas infraestructuras tienen que ver con unas plataformas de carga que creo, lo has anunciado de un modo elegante, pero que se tendrían que, digamos, de algún modo
no eliminar, ni siquiera penalizar, pero sí desplazar estratégicamente hacia los laterales. Y reciclar los muelles que se generan. Reciclarlos, pues de un punto de vista, ¿por qué no?, económico y también urbano, sin caer en la retórica estándar de, yo qué sé, de las super torres o de las super edificios, pero pensando que hay unos tipos de nuevos paisajes urbanos que pueden crear, ya lo he enseñado antes, pues otro tipo de escenarios para la ciudad que puedan crear nuevos escenarios, digamos, ciudadanos y de tejido, ¿no?, que completen la ciudad. A mi modo de ver también hay algo que cuando he dicho lateralizar, que decir, hey, aceptar que hay un Valparaíso que realmente es un gran atractor, un gran atractivo, y que este gran Valparaíso pues necesita no solo el reciclaje infraestructural, sino el reciclaje urbano, y que el frente urbano hay que cuidarlo, y que el frente urbano vale la pena, digamos, también reactivarlo y reciclarlo, pues cuidando las llegadas al espacio, al mar, recreando el espacio público. Y de esto se ha trabajado mucho, y aquí sí que hay muy buenos proyectos, que no entraré uno por uno, pero muy interesantes, ¿no? Y también hay el tema de lo inmobiliario, ¿no? Al fin y al cabo, cuando he dicho antes reciclar algunos elementos, pues lo que me he quedado sorprendido, realmente ahora te tengo que decir que comparto totalmente tu lectura, Marcelo, yo no se me había ocurrido, pero la veo clarísima, que es esta idea de los detrases de la ciudad. Ahí también hay un espacio para densificar, y que quizá no es el de delante del mar, sino el de detrás, ¿no?, porque realmente hay unas problemáticas. Hay que recuperar las playas, hay que recuperar los paisajes desde luego, y aquí los proyectos 1, fantástico, secuencia, sistema, sensibilidad, medio ambiente, ya se ha dicho, no voy a alargarme. También el proyecto 3, muy interesante, todo lo que es ecosistémica, la capacidad también, ¿por qué no?, de los ferries, de ver el mar como un lugar, digamos, de conexión, me parece muy interesante. Y también, ¿por qué no?, aceptar el turismo. El turismo, me pasaba estos días por Valparaíso y veía toda gente, evidentemente estábamos en la parte más turística, claro, esta es la parte turística del turismo, ¿no? Pero es que justamente, entiendo, incluso algunos proyectos lo han entendido, que esta densidad, los lugares turísticos, como en Barcelona también, el lugar de las Ramblas, etcétera, etcétera, se puede perfectamente combinar con otras atracciones que tiene la ciudad, con otros atractivos a redescubrir, a reimaginar tanto en el borde costero como en los cerros. También aquí estamos en un nuevo atractor cultural y turístico, y por lo tanto aceptar el turismo, aceptar los cruceros, aceptar que los cruceros son un valor en un puerto, saber dónde se ponen, seguramente de una manera quizás sí que lateral, pero un poco más central, para que permita fluidez económica. Y todos estos aspectos, digamos, creo que serían ese proyecto vertebrador de otras situaciones que son las que se han presentado hoy, pues todo lo que se ha visto con los humedales, con los ecosistemas, con el ingenieril. Es una respuesta contemporánea, híbrida, que es como arquiregeril, ¿no?, que realmente no es tanto multidisciplinaridad, sino fusión, integración de sistemas, procesos, programas, y todo ello conjunto y con la capacidad de crear escenarios visivos, ¿no? Y en este sentido yo eso sí que creo que es un gran reto de futuro, unir estrategias con visiones sensibles, estrategias globales y, si se quiere, ¿por qué no?, abstractas o sistémicas, con situaciones muy sensibles al lugar, ¿no? Y en este sentido a mí esto me ha interesado muchísimo.